Como dije, hace más de 2000 años atrás, en una ciudad que no era la más poderosa ni la más rica, pero esa ciudad era el centro espiritual de toda una nación. Esa ciudad era Jerusalén. Jerusalén era el centro espiritual de Israel. Y esta noche vamos a recordar lo que sucedió en esa ciudad un 14 de Nisan. Como hoy también es un 14 de Nisan, vamos a recordar lo que pasó allí y cómo esto nos ayuda a nosotros a profundizar nuestro entendimiento y nuestro amor que tenemos por Dios y cómo Dios nos ama a nosotros. Esa ciudad, Jerusalén, en esa ciudad se reunió Jesús con sus apóstoles y esa noche, ese 14 de Nisan que nosotros hoy recordamos, fue el día en que cambió la historia de mucha gente, la historia espiritual de muchas personas. Los 12 apóstoles se habían reunido muchas veces para estas fechas con sus propias familias, para comer hierbas amargas, para comer el cordero asado. Y ellos se reunían con sus familias para recordar cómo Dios había librado de la esclavitud a la nación de Israel y cómo Dios había salvado el 14 de Nisan a los primogénitos de Israel. Jesús se había reunido también muchas veces con sus discípulos antes de esta noche, otros 14 de Nisan, pero este 14 de Nisan que nosotros hoy vamos a recordar fue especial porque esta fecha sería distinta, porque sería la última, el último 14 de Nisan, la última Pascua que Jesús iba a pasar con sus discípulos. Vamos a abrir la Biblia en Lucas. Lucas capítulo 22, versos 1, después 7 y 8. Lucas capítulo 22, verso 1 dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Versos 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id y preparad la Pascua para que la comamos. Como dijimos, esa noche iba a ser una noche especial, iba a ser una Pascua especial, iba a ser una Pascua diferente, porque esa iba a ser la última en que ellos iban a estar juntos. Esa noche, ese 14 de Nisan, sería una fecha que marcaría la vida de los apóstoles y también la vida de muchas personas. Ya no sería una fecha que se iba a recordar la liberación de un pueblo, de la esclavitud, sino que sería la fecha en que se recordaría todos los que también iban a ser liberados. Vamos a leer lo que dice Lucas, capítulo 14 al 16. Dice Lucas, capítulo 22, verso 14 al 16. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y él les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús estaba esa noche en este aposento con los discípulos, con los más íntimos. Normalmente esa fiesta las personas en Israel la pasaban, la Pascua la pasaban juntos con su familia. Pero Jesús estaba con sus discípulos, con sus 12 discípulos, porque eran su familia espiritual. Cuando estaban a la mesa esa noche, de repente algo pasó y el ambiente se volvió tenso. La noche se volvió llena de incertidumbre. Y vamos a ver lo que pasó en Marcos, capítulo 14,
Marcos capítulo 14, verso 17 al 20. Marcos capítulo 14, verso 17, dice: y cuando llegó la noche, vino con él los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comía, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y decir uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Entonces podemos ver de que ahora se estaba dramatizando esa noche porque Jesús le decía que uno los iba a traicionar. Pero Jesús siguió adelante con la cena pascual a pesar de este momento de incertidumbre. Porque a partir de ese momento iba a ser la fecha, la Pascua, el 14 de Nisan, sería una fecha para recordar como algo nuevo. A partir de este momento, de esta cena que Jesús iba a realizar, se iba a recordar como algo nuevo, algo diferente. Ya no se recordaba la liberación del pueblo de Israel. Y para todos nosotros, los que creemos en Jesús como nuestro Salvador, para nosotros que creemos en Él como nuestro Salvador, nosotros hoy, esta noche, nos reunimos también para recordar esta noche, 14 de Nisan, lo que sucedió ahí. Esa noche Jesús tomó el pan y lo partió. El pan representaba su cuerpo, el cuerpo perfecto, sin pecado, que sería entregado por todos nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Lucas nuevamente. Vamos al capítulo 22, esta vez en el verso 19. Dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y los dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Entonces, como dijimos, ese 14 de Nisan ya no se recordaría como la Pascua judía, sino se recordaría para los creyentes en el Señor Jesucristo como el día en que Él iba a dar su vida en sacrificio, su cuerpo perfecto, que estaba representado por ese pan que los discípulos iban a comer. Luego Jesús tomó la copa de vino. El vino representaba su sangre derramada para el perdón de los pecados. Vamos a ver el verso 20 de este mismo capítulo. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Así que la copa de vino representaba la sangre de Cristo que sería derramada por todos los creyentes. Y nosotros como iglesia también hemos sido invitados a recordar ese momento, esa última cena en que Jesús pasa con sus discípulos, ese momento tan íntimo donde Él comparte el pan y el vino, donde le explica que el pan es su cuerpo, el vino es su sangre. Nosotros como iglesia esta noche también hemos sido invitados a recordar ese momento. Podemos decir de que en realidad no es un ritual, tampoco es una ceremonia, sino que esta noche, 14 de Nisan, es el recordatorio de lo que Dios ha hecho por el amor que tiene por nosotros. Vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 3, verso 16, 17. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Por eso esta noche nosotros nos congregamos para recordar esto. El gran precio que Dios pagó por nuestra liberación. El amor que Dios siente al enviar a su Hijo a morir por el mundo. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Por eso esta noche dijimos que este momento, esta última cena que nosotros vamos a recordar, este 14 de Nisan, no es un ritual, no es una ceremonia, es un recordatorio de cómo Dios nos ama, cómo Jesucristo nos ama a cada uno de nosotros al venir y dar su vida por nosotros. Y Jesús nos mandó que sigamos haciendo esto en memoria de Él. Yo creo que estas palabras sirven para que reflexionemos, tomemos conciencia del gran precio que se pagó y que esto nos motive también a amar más a Dios y a Jesucristo y entregar nuestras vidas constantemente a hacer la voluntad de Dios y ser agradecidos por el amor que tiene Dios, que nos ha permitido reconciliarnos con Él a través de su Hijo Jesucristo. A través de su Hijo Jesucristo fuimos declarados justos delante de Dios. Por eso esta noche reflexionemos sobre ese gran precio. El precio que pagó Dios a través de Cristo. El precio que pagó Cristo por nosotros. Yo creo que es momento para que pasemos a hacer ese mismo acto de recordación que hizo Jesús. Por eso vamos a abrir la Biblia en Corintios, primera de los Corintios, capítulo 11. Verso 23. Primera de los Corintios, capítulo 11, verso 23 y 24, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó un pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces este es el momento apropiado, donde vamos a dar las gracias y vamos a compartir el pan. Señor nuestro Dios, con profundo amor, con profundo respeto, nos acercamos hacia ti para pedirte que nos llenes el corazón de agradecimiento por todo lo que has hecho por nosotros, por nuestra salvación, por nuestra reconciliación. Y que a través de compartir el pan vamos a recordar lo que significa ese amor materializado en Jesús. Te damos las gracias por este momento. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a participar del pan, primeramente. Y lo vamos a comer. Mientras comemos el pan, participamos del pan, recordemos el cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que fue azotado, fue abofeteado, fue escupido y fue crucificado. Este pan representa el cuerpo de Cristo por nuestra salvación.
Vamos a leer lo que dice este mismo capítulo, Corintios 11, el verso 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Me parece que me desconecté. Me voy a conectar de nuevo. Gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí. Bueno, voy a leer de nuevo el verso 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así que Jesús nos mandó que bebiéramos la copa de vino en su memoria. Gracias. Mientras bebemos la copa de vino que representa la sangre derramada, pensemos en el sufrimiento de Jesús cuando fue colocado esa corona de espinas en su cabeza, donde empezó a sangrar. Pensemos también en su espalda lacerada después de los latigazos que había recibido del ejército romano. La sangre brotaba de su espalda. Mientras que bebemos esta copa de vino, también recordemos la sangre que brotaba de las manos de Jesús al ser atravesados por los clavos. También recordemos sus pies sangrando. Y este fue el precio que Cristo pagó por nuestros pecados. Esta noche, que es 14 de Nisan, que nos reunimos para recordar este momento tan importante en nuestra vida espiritual, recordemos que fue el precio que pagó Jesús por nuestra salvación. Por eso, de esta manera sencilla, hemos participado este 14 de Nisan recordando ese momento tan importante en la vida de Jesús, de los apóstoles y para nuestras vidas también. Y que esta noche nos sirva para reflexionar, para valorar nuestra consagración a Dios, nuestra reconciliación y para vivir una vida que agrada a Dios, recordando que Cristo murió por todos nosotros. Y que de esta forma sencilla nos sirva para renovar nuestros votos de consagración a Dios. Normalmente estas reuniones terminan sin oración porque se anima a los hermanos a que sea un momento de reflexión, que piensen en lo que esta noche Jesús hizo por nosotros y que nos sirva también para recordar nosotros cómo nuestra salvación tuvo que ser pagada por la sangre derramada de Cristo. Así que de esta manera, hermanos, concluimos este 14 Nisan y acá ponemos punto final a la reunión.